Bienvenidos a nuestro estudio de los libros de Primera y Segunda de Samuel. Hoy queremos examinar el ascenso del mejor rey que el pueblo hebreo haya tenido, David. Cuando los israelitas exigen tener una línea de reyes, a pesar de varias advertencias en contra de sus deseos, insisten en hacerlo con la esperanza de ser como todas las demás naciones a su alrededor. El pueblo desea un sistema en el que no se les exija confiar en Dios. Verás, durante la época de los jueces, el pueblo necesita tener cierto nivel de confianza mientras esperan a su próximo líder. Dios advierte al pueblo de no tener un rey porque Él sabe que lo que la nación realmente necesita son líderes fieles como Moisés. Israel está desesperadamente necesitado de gobernantes proféticos que caminen en obediencia a Dios y que guíen al pueblo a amar a Dios y cumplir sus mandamientos. Pero en última instancia, Dios les da lo que piden. El pecado humano, como probablemente has visto, puede infiltrarse en cada sistema que creamos. Así que su primer rey, Saúl, es orgulloso, egoísta y desobediente, muy parecido al propio pueblo de Israel. Pero Dios es misericordioso. Cuando Saúl fracasa, Dios unge a un hombre según su corazón para reemplazarlo. Este joven pastor llamado David pasa de cuidar las ovejas de su padre terrenal hasta cuidar al pueblo de su Padre celestial. El pueblo de Israel prosperará bajo su liderazgo. Mientras estudiamos los libros de Samuel, la gran pregunta para nosotros es: ¿qué marcó la diferencia entre Saúl y David? Por fuera, Saúl parece el rey ideal, es alto, fuerte y guapo, pero su apariencia externa no coincide con su ser interior. En su ser interior es cobarde, orgulloso y desobediente a Dios. Saúl no sigue los pasos de otros grandes héroes de fe antes que él, quienes vivieron la frase «yo no puedo, pero Dios puede». En cambio, toma cada decisión confiando únicamente en sí mismo y en su propio juicio. En su corazón está diciendo «yo puedo» o «yo no puedo» y nada más. Excluye a Dios de la escena. Sin embargo, David decide desde el principio que enfrentará todo diciendo, yo no puedo, pero Dios puede. Esta actitud es el resultado de entregar todo su corazón a Dios. Y cuando llega el éxito, David humildemente dice, no lo hice yo, Dios lo hizo. Echemos un vistazo a los comienzos de David y cómo se convirtió en un líder tan notable. En 1 Samuel 16, del 7 al 23, el profeta Samuel va a la casa de un hombre llamado Isaí en busca del reemplazo de Saúl. Mientras examina a cada uno de los muchos hijos de Isaí, Dios le dice, el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. Aunque lucen bien por fuera como Saúl, ninguno de los hermanos de David es elegido. Isaí dice, todavía queda el menor, pero he aquí que está apacentando las ovejas. Y Samuel exige ver al muchacho. Cuando David finalmente llega, el Señor le dice a Samuel, levántate y úngelo, porque este es. El Espíritu Santo desciende sobre David y le capacita para servir al pueblo de Dios desde aquel día en adelante. A partir del capítulo 16, emprendemos un viaje con David mientras hace la transición de los campos de su padre a un palacio. Lo vemos luchar, pelear y sacrificar. En 1 Samuel 16, 18 se dice de él, he aquí, he visto a un hijo de Isaí, de Belén, que sabe tocar. Él es valiente, hombre de guerra, prudente de palabra, de buena presencia, y el Señor está con él. David ha experimentado mucho a una edad tan temprana, pero a pesar de todo, David deja de lado sus propios deseos para hacer la voluntad de Dios. Dios lo prepara a través de pruebas y sufrimientos para convertirse en un ejemplo para esta generación de cómo es servir a Dios fielmente. Como un hombre de verdadera fe, capacitado para liderar por el Espíritu Santo y comprometido a seguir la ley de Dios, David es utilizado por Dios de maneras poderosas. La vida de David es evidencia de que Dios puede hacer cosas extraordinarias a través de personas comunes que están dispuestas a vivir en obediencia. Vemos específicamente a lo largo de las Escrituras que David tiene un corazón para la adoración. En 1 de Crónicas 23, David organiza a 4,000 levitas para ofrecer adoración a Yahvé durante las 24 horas del día con instrumentos que él mismo diseña. Incluso vemos en 2 de Samuel 23:1
que David es llamado el dulce salmista de Israel y se le atribuye la autoría de gran parte del libro de los Salmos. Entonces, sabemos que David es elegido y tiene un corazón obediente y una actitud de alabanza. Pero, ¿cómo se ve afectado Saúl? Después del anuncio de Samuel sobre un nuevo rey ungido, el estado mental de Saúl continúa deteriorándose. Está plagado de depresión, paranoia y cambios de humor. Primera de Samuel 16:14 dice de manera muy directa: el espíritu del Señor se apartó de Saúl y un espíritu malo de parte del Señor lo atormentaba. La reputación de David como un hábil músico le brinda una oportunidad para interactuar con Saúl, ya que Saúl lo llama para que toque su arpa con la esperanza de que escucharlo levante su oscuro estado de ánimo. David ha sido fiel y dedicado toda su vida, ya sea en los campos de su padre, en su música o en su nuevo llamado como futuro rey. No sorprende que Dios pueda confiar en él y continúe poniéndole en el lugar adecuado en el momento adecuado. Cuando David toca y adora al Señor, el demonio que atormenta a Saúl es expulsado, pero desafortunadamente Saúl continúa viviendo como enemigo de Dios, lo que abre la puerta para que el demonio regrese una vez más. Otro aspecto importante de la vida de David es su papel como guerrero. La mayoría de los niños conocen a David por primera vez al escuchar la historia de cómo mata al gigante Goliat. Echemos un vistazo a esa historia familiar. Los ejércitos de Israel y los filisteos se enfrentan a lo largo de un valle, cada uno posicionado en la cima de colinas opuestas. Antes de que las cosas se vuelvan demasiado violentas, los filisteos ofrecen resolver el conflicto en un enfrentamiento entre dos hombres. El mejor hombre del ejército hebreo se enfrentará a su propio campeón, Goliat. Así que Goliat, un hombre gigante que mide casi 3 metros de altura, sale todas las mañanas y cada mañana nadie de Israel se presenta para enfrentarlo. Podemos imaginar fácilmente por qué estarían asustados. Goliat comienza a burlarse de Israel y se mofa de Dios. La historia da un giro inesperado cuando David llega al lugar llevando comida a sus hermanos. Cuando David escucha los insultos de Goliat, se enfurece y decide que algo debe hacerse. En este punto de su vida, David ya ha peleado y derrotado leones y osos, por lo que confía en que Dios también puede usarlo en esta batalla. David dice en 1 Samuel 17:26, ¿qué harán por el hombre que venza a ese filisteo y quite la afrenta de Israel? Porque, ¿quién es ese filisteo incircunciso para que desafíe a los escuadrones del Dios viviente? Saúl, quien se esconde en su tienda y evita sus responsabilidades, permite que David acepte el desafío. David se dirige a enfrentarse a Goliat solo con una honda y algunas piedras. A medida que David se acerca a Goliat, pronuncia un poderoso discurso que podemos encontrar en 1 Samuel 17, 45 al 47. Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. El Señor te entregará hoy en mi mano y yo te venceré. Te cortaré la cabeza y daré hoy los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y a los animales del campo. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. También todos estos congregados sabrán que el Señor no libra con espada ni con lanza. Del Señor es la batalla y Él te entregará en nuestra mano. David logra hacer lo que parece físicamente imposible y mata al gigante guerrero filisteo utilizando solo una honda y algunas piedras. David rápidamente se convierte en un gran general en el ejército de Saúl. En 2 Samuel 23, del 13 al 23, vemos el gran liderazgo e influencia de David. Descubrimos que los filisteos han capturado la ciudad de Belén, el pueblo natal de David. David nostálgicamente dice: ¿quién me diera de beber agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? 3 de sus soldados más cercanos y valientes escuchan el deseo de David. Se arman con sus espadas, luchan hasta llegar al pozo, recogen agua y luego luchan nuevamente para salir de la ciudad y entregar el agua a un sorprendido David. El gesto lo abruma porque nunca pediría a aquellos que sirven con él que arriesguen sus vidas por algo tan pequeño. En 2 Samuel 23, 17, David dice: lejos esté de mí, oh Señor, el hacer esto. ¿No es la sangre de los hombres que fueron con riesgo de sus vidas?
Luego, David vierte el agua en el suelo como una ofrenda al Señor. A través de estos momentos vemos que David realmente tiene influencia sobre los demás, pero no abusa de este poder. Más bien, continúa buscando y honrando a Dios. Cualquiera que piense que está llamado a liderar debería fijarse en David. No era perfecto, pero en todo lo que hacía deseaba complacer a Dios. Hoy, ningún líder será perfecto, pero cada líder debería aprender de cómo David responde en este momento al renunciar a su propio deseo para honrar a Dios. A medida que leas más sobre David, notarás su estrecha relación con Jonatán, el hijo del rey Saúl. Esta relación es uno de los mejores ejemplos de amistad en toda la literatura. Jonatán se preocupa tanto por David que está dispuesto a renunciar a su propio trono en favor de él, diciendo en 1 Samuel 23:17: Tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti. Aún Saúl mi padre lo sabe. En 1 Samuel 18:4, en un poderoso acto antiguo de alianza, Jonatán le entrega a David su manto, túnica, espada, arco y cinturón. Estos dos expresarán su compromiso de alianza el uno al otro en 2 ocasiones diferentes en las Escrituras. También prometen ser fieles el uno al otro y a sus hijos. David cumple su palabra. Después de que Jonatán muere, David busca a su hijo para darle un lugar especial de honor en su propia mesa. Por último, debemos ver el tiempo que David pasó como fugitivo. Aunque es instinto humano huir del dolor, a menudo son las experiencias difíciles en la vida las que más nos benefician. Una respuesta divina al sufrimiento fortalece el carácter y nos prepara para convertirnos en las personas que el Señor quiere que seamos. Saúl veía a David como una amenaza a su poder, por lo que intenta matarlo. Debido a esto, David estuvo huyendo durante mucho tiempo. Esta experiencia, aunque es difícil, ayuda a David a crecer en su fe y lo convierte en un mejor gobernante que Saúl. Al igual que muchas de las cartas del apóstol Pablo están escritas desde la cárcel, muchos de los salmos de David son escritos durante este tiempo de dificultad y rechazo. David aprende mucho sobre la fe y la confianza mientras huye de Saúl, y las canciones que escribe durante ese tiempo brindan aliento a los que sufren durante miles de años. David es probado en su sufrimiento y permanece fiel. Incluso tiene la oportunidad perfecta de matar a Saúl antes de que Saúl pueda matarlo, pero no lo hace. En cambio, David confía en que Dios lo hará rey. David está seguro de que Dios castigará a Saúl en su tiempo perfecto. Para terminar, reflexionemos sobre la vida de David. David no parecía tener el aspecto de un rey, pero resulta ser el mejor rey que Israel jamás haya tenido. ¿Por qué sucede esto? A diferencia de Saúl, David siempre señala a Dios y le da gloria al decir: yo no puedo, pero Dios puede. David confía en Dios al esperar su tiempo perfecto. David es un hombre conforme al corazón de Dios que marcha a la batalla sabiendo que Dios está con él. Es fiel a sus amigos y no explota egoístamente a los demás. No abusa de su autoridad. No se considera superior a los que le rodean y sirve en lugar de esperar ser servido. Que nosotros, al igual que David, seamos personas de gran fe que confían, obedecen y adoran al Santo Creador de todo.